ahora vamos a pasar al tema que me convoca, el proceso de carcinogénesis en la mama, es decir, cómo es que se va a producir el cáncer en la mama de una mujer. ¿Cuál es el proceso que lleva a que unas células normales se transformen en células malignas? En primer lugar, tenemos que ver de que cuando hablamos de que es un proceso de una célula normal se va a transformar en una célula maligna, tenemos que conocer también cuáles son las funciones que realiza una célula normal y qué es lo que va a acontecer en todo este proceso. Lo primero que vamos a ver aquí entonces es que nosotros nacemos con una cantidad de células, pero que estas células no nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Lo único en común denominador es el contenido genético en el interior del núcleo celular. De tal manera que nuestras células, dependiendo del tiempo de vida, que pueden ser 30 días, 60 días, 100 días, 300 días, dependiendo del tipo de célula, de la función de la célula, esta célula va a tener lo que llamamos un proceso de replicación. Se va a replicar, va a tener una nueva célula, una célula hija que va a reemplazar a la anterior, que como toda célula y como toda persona, nace, se diferencia y luego muere. En el caso de nuestras células, una vez que muere es reemplazada por otra para cumplir la misma función. Entonces tenemos que las células con las que nacemos no son inmortales, sino son reemplazadas a lo largo de nuestra vida. Algunos estiman que pueden existir entre más de 20 duplicaciones celulares, pero como les repito, todo va a depender del tipo celular. Algunos mencionan que las células neurales son células que sí nos van a acompañar a lo largo de la vida. Hay algunas células como las del hígado que pueden replicarse solo en determinadas circunstancias, y hay otras que están constantemente replicándose como son las células del epitelio, todo aquello que nos recubre por fuera y nos tapiza por dentro, llámese la piel o llámese la mucosa bronquial, la mucosa gástrica, ¿no? Y el tejido glandular. Todas estas células que son epiteliales están constantemente duplicándose y reemplazando a una célula anterior. Y esto explicaría entonces el porqué de todos los tipos de cáncer que existen. Los cánceres más frecuentes son los epiteliales, los adenocarcinomas o los carcinomas epiteliales, que son los más frecuentes en relación con otro tipo de localización. Recuérdense que los cánceres más frecuentes son el cáncer de la mama, tejido glandular, el cáncer del cuello uterino, epitelial, el cáncer del pulmón glandular, el cáncer gástrico glandular, es decir, los cánceres más frecuentes están en relación también con la temporalidad en la que se están duplicando. Otra característica muy importante que tenemos que tener en consideración es que toda célula que se ha duplicado, así como nosotros, ustedes han nacido y luego han estudiado y luego se han formado profesionalmente y algunos se han diferenciado uno del otro, unos son enfermeros, obstetras, médicos, psicólogos. Entonces hay una diferenciación celular en relación con la maduración. Lo mismo sucede con nuestras células que se van a especializar y vamos a tener células que tienen una función de hepatocito, otros del sistema nervioso central, otros del hueso, epitelio glandular, epitelio de la piel, etc. Se diferencian. Si bien todas tienen el mismo contenido genético, pero la función que realizan es diferente. Ya les había adelantado también otra característica, les había dicho que toda célula normal nace, se diferencia y muere. Y a esa muerte, que es una muerte programada, le llamamos apoptosis o muerte celular programada. Un mecanismo que utilizan las células para regular y controlar también su diferenciación y su función se debe a cómo están unidas unas a otras. A eso le llamamos la adhesión intercelular. Esta adhesión es la que va a impedir que en algunos casos la célula pueda estar migrando o pueda asumir algún tipo de función diferente. Y esa adhesión se logra por contacto entre célula a célula o entre la célula y la membrana basal. Cuando esto se altera, también la célula puede adquirir algunas funciones diferentes. Sabemos también que nuestras células, para poder nutrirse y alimentarse, pues requieren la formación de vasos sanguíneos. Los tumores, las formaciones malignas que requieren una mayor carga de energía, requieren mayor cantidad de vasos sanguíneos y son capaces de formar nuevos vasos sanguíneos, es decir, formar
nuevos vasos sanguíneos, neoangiogénesis. Otra característica de nuestras células es que usualmente están ubicadas en un área y muy ocasionalmente estas células van a viajar a distancia, mientras que en el cáncer adquieren la capacidad de migración debido a que pierden esa característica mencionada anteriormente de la adhesión intercelular o la adhesión a la membrana basal. Y esto les da la capacidad de poder migrar, ingresar a los vasos sanguíneos que se han formado y luego instalarse a distancia, llamándose a esto la metástasis. Otro proceso interesante en el control de las células también se da cuando nosotros observamos los cromosomas. Y vamos a ver que nuestros cromosomas, que es una suerte de una X, en los extremos, está conformada por áreas que se llaman el centrómero y los telómeros, que son los extremos, los telómeros. Y vemos que en cada duplicación celular se pierde un segmento de estos terminales que llamamos pierden segmentos teloméricos, y cuando esta pérdida de estos segmentos teloméricos llega a un punto crítico, inmediatamente se activa la muerte celular programada. Es decir, cuando el número de divisiones celulares, que le decía de 20 a 50 o más, que es el límite umbral para cada una de las células dependiendo de su función, es superada, inmediatamente esta pérdida telomérica va a activar a la apoptosis o muerte celular programada. En el caso del cáncer, las células malignas generan una enzima llamada telomerasa que reconstituye el segmento telomérico perdido y por lo tanto hace que estas células se tornen inmortales. Entonces, recapitulando qué características vamos a encontrar ya en las células malignas, que las células por cáncer van a generar señales propias, ellas mismas se van a autorregular, van a desconocer a las señales del organismo para que se controlen y que no continúe dividiéndose. Hay una pérdida o resistencia a la apoptosis o muerte celular programada, hay una replicación ilimitada, la diferenciación está bloqueada, hay una capacidad para formar nuevos vasos sanguíneos, la capacidad de migrar y condicionar metástasis. Entonces vamos a ver aquí un proceso de carcinogénesis en el cual en la parte superior estamos observando una célula normal y en el lado izquierdo de ustedes y mío estamos observando agresores. Estos agresores de una célula normal son los agentes, que existen infinidad de agentes que van a interactuar y que estos agentes pueden ser agentes químicos, por radiación, por virus, y que estos agentes van a dañar la célula. Esta célula tiene también pasos que van a permitir que se repare, la activación de genes reparadores. Cuando estos genes reparadores no logran cumplir con su función de reparar el daño condicionado a la célula normal, este daño se va a transformar ya en una falla que no ha sido reparada y va a llevar a la presencia de mutaciones en diferentes áreas. Y estas mutaciones van a llevar a la activación de algunos genes que estimulan la proliferación celular, que normalmente están presentes, pero cuando no son activados les llamamos protooncogenes. Y cuando estos son activados les llamamos oncogenes y van a estimular la proliferación celular. Pero así como tenemos estos que estimulan la proliferación, hay otros que detienen la división celular cuando observan un daño para inmediatamente, identificado el daño, activar a los genes reparadores. A estos genes les llamamos genes supresores tumorales. Cuando estos genes supresores no están en función, están dañados o están alterados, entonces no van a detener el ciclo celular para que ingresen a actuar los genes reparadores y esto va a llevar a la proliferación de células sin control. El otro punto es cuando se alteran también los genes que regulan la muerte celular programada. De tal forma que, sumados, genes que estimulan la proliferación celular, ya sea por la activación de oncogenes, de protooncogenes a oncogenes, o la inactivación de genes supresores, sumados a aquellos genes que bloquean la apoptosis, va a llevar a clonas alteradas y que esta pueda llevar a una expansión con progresión tumoral y desarrollo de un tumor maligno. Esto dicho aparentemente de una forma sencilla, vamos a ver que tiene algunas condiciones específicas. Vamos a observar de que, en principio, entonces, el cáncer es una enfermedad en la cual se ve alterado el componente genético, ya sea los genes oncogenes, los protooncogenes, los genes supresores, los genes de la apoptosis, los genes de la reparación del ADN, los genes reparadores, etcétera, están alterados, dañados o silenciados. Por eso es que nosotros podemos afirmar que el cáncer es una enfermedad de origen genético y o epigenético.
es decir, que está dañado el gen, o si no está dañado el gen, este no puede expresarse porque está silenciado o está bloqueado. Estas características o este daño celular pueden tener diferentes orígenes. Vamos a ver que un primer origen es el origen en el cual tenemos genes alterados producto de una herencia. Estamos heredando genes mutados, genes alterados que pueden predisponer, ojo, no estoy hablando de que hereden cáncer, sino que se hereda la predisposición genética con una alta posibilidad de poder desarrollar a futuro cáncer. A esto le llamamos, en términos generales, el cáncer de tipo hereditario, de cánceres que en realidad tienen su origen en genes mutados o alterados que son heredados de la madre o el padre. ¿Y para esto qué significa? Que existe una alteración genética en las células germinales de los padres. No estoy hablando de las células somáticas en general, sino específicamente de las células germinales. Cuando existe mutación en estas células germinales, estas pueden transmitir su daño genético a la progenie, a los hijos, o si no a los nietos, pero pueden trasladar esta alteración o esta mutación. Entonces, este es en resumen lo que vemos adelante, las bases genéticas. Siguiente. Entonces, vamos a ver que entre el 5 al 10% de los cánceres tienen un origen de mutación genética heredada. Recuerden ustedes el caso de Angelina Jolie, cuya madre tuvo cáncer de ovario y familiares con cáncer de mama, ella que no había desarrollado ninguna forma de cáncer ni de mama ni de ovarios, hizo el estudio genético y se encontró que era portadora de una mutación y que esta mutación le predisponía a desarrollar cáncer, ya sea de mama, de ovario y ocasionalmente colon también. Por eso es que ella asumió la posición de hacerse una mastectomía profiláctica para reducir su riesgo de cáncer de mama hasta en un 90%, y posteriormente desarrolló una oophorectomía bilateral para reducir su riesgo de cáncer de ovario en un 100%. Pero en el 90% restante de los cánceres, y como les decía, todos tienen un origen genético, en ese 90%, ¿cómo es que se produce la alteración? ¿Cómo es que se produce el daño o el silenciamiento? Vamos a ver entonces que a lo largo de nuestra vida, como les decía cuando comenzamos la charla, tenemos nuestras células que van duplicándose y muriendo la que la precede y duplicándose de manera constante. Yo le pongo siempre un ejemplo, es como intentar poner una hoja a una fotocopiadora. Y la fotocopiadora nos va a fotocopiar, y si lo hacemos el símil, nos va a fotocopiar el contenido genético o las letras que tiene el documento que estamos fotocopiando. Pero ¿qué sucede si yo le pongo que me fotocopie ese mismo documento 1000 veces? Probablemente la máquina me saque las primeras 50, las 100 bien, pero después ya baja la intensidad del color, o se sobrecalienta el equipo y se atora el papel en la máquina, y por lo tanto estamos obteniendo material equivocado, ya sea con un tinte deficiente o con un papel que se ha doblado o se ha atorado, atascado en el interior de la máquina. Es decir, este proceso de duplicación normal también puede generar daño. No tenemos la gran suerte, y esto se repite constantemente y es muy frecuente, pero tenemos la suerte de que tenemos a su vez estos genes supresores que les mencioné anteriormente, que cuando encuentren ese daño detienen el ciclo celular y antes que la célula siga dividiéndose, inmediatamente llaman a los genes reparadores para que vayan a reparar si es un daño de un solo nucleótido o de un complejo o de toda una secuencia prolongada. Entonces, este es un daño genético que se va a producir por efecto de la duplicación celular y una inadecuada reparación. Pero hay otro paso importante que es el silenciamiento génico o el daño de tipo epigenético, en el cual yo tengo a un policía de tránsito, pero le quito el pito, de tal forma que él no va a poder regular el tránsito. Está el policía presente, está con todas sus funciones, pero no puede expresarse. A eso le llamamos la epigenética y tiene diferentes pasos, ya sea por metilación de bases de citosina o por metilación o acetilación de las colas de las histonas o por metilación o silenciamiento génico post-transcripcional. Estos términos nos están diciendo entonces, y en resumen, de que hay diferentes pasos que pueden ser silenciados. Y al estar silenciados,
esto usualmente afecta a los supresores, no pueden actuar. Y por lo tanto, al no actuar, cuando existe un daño, este daño se va a volver permanente porque no se puede detener el ciclo, no se puede reparar, porque ese segmento génico que va a dar paso posteriormente a la formación de la proteína está bloqueado. Entonces, tenemos estos tres pasos. Y ahora vamos que si el aspecto hereditario no lo puedo corregir, el aspecto de la duplicación celular, que son alteraciones genéticas espontáneas y que muchas veces son reparadas, entonces, ¿cuál es el gran factor de riesgo que va a jugar en el proceso de cáncer? Es el factor de la epigenética. Y esa está muy ligada con ¿qué característica? Con los estilos de vida. O sea, es a lo que nos exponemos, lo que consumimos, lo que hacemos, que va a hacer que se regulen los diferentes pasos para silenciar, callar a un gen que pudiera estar allí. Inicialmente lo silencia y después, si hay alguna alteración, esta pueda continuar, persistir y luego llevar a una expansión clonal como habíamos puesto en un inicio. Entonces, si es así, un importante porcentaje de las alteraciones genéticas tienen su origen en los estilos de vida y también en el otro punto, que son los factores hormonales. Juntos representan aproximadamente el 90%. Y estamos viendo aquí qué factores hormonales pueden jugar un rol importante. Vemos aquí la menarquia temprana, menopausia tardía, el no tener hijos, el primer embarazo después de los 30 años, usuarias de terapia de reemplazo hormonal, mamas densas, y en los últimos reportes que están apareciendo recientemente nos están hablando de que lo que antes decíamos que no es cierto, ahora decimos sí es cierto. Los anticonceptivos orales juegan un rol importante también en la génesis del cáncer de la mama por diferentes cambios en cuanto a su uso y el tiempo de uso que se está dando, las edades de inicio, etc. Y por el otro lado, dependiendo de la gráfica que estamos viendo, estilos de vida, sedentarismo, tipo de alimentación, la dieta, el uso de terapia de reemplazo hormonal mencionados. Entonces, esto sí lo vamos a pasar un poquito más rápido. Ya habíamos hablado de los oncogenes, ya habíamos hablado de los genes supresores tumorales, también estamos hablando de genes de mutación, sí, hemos hablado de genes reparadores, activadores de mutación, aquellos que van a permitir el cambio de posición de algunos nucleótidos, la translocación, o algunos que se ven amplificados, es decir, comienzan a expresarse con mayor frecuencia de lo usual. Y vamos a ver aquí una relación de algunos genes que pueden estar alterados y están relacionados sobre todo con ese 5 a 10% que mencionamos inicialmente de cáncer de tipo hereditario. Vemos aquí los oncogenes, el RB2, el BRCA1 o BRCA2, que son los que están más relacionados con cáncer de la mama y también cáncer de ovario. Básicamente el BRCA1, BRCA2, y en la actualidad sabemos cerca del 16% que están ligados con el RB2, que nos obliga al manejo con algunas terapias como el trastuzumab. Entonces decimos de que las mutaciones en los genes, también, sobre todo en los genes supresores, esos que van a detener el ciclo celular, están dados o porque mutan, cambian, o porque se pierden. Mutan de posición o se pierde un segmento génico, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces vemos aquí que cuando hablamos del proceso de carcinogénesis, estamos hablando de todo eso, un proceso que tiene un inicio y un fin. El inicio es el primer daño en el material genético, y a eso le llamamos la iniciación. Muchas veces puede haber un primer daño o iniciación, pero al no tener golpes sucesivos genéticos, esto no progresa a cáncer. Pero cuando vemos que existen otros golpes sucesivos, estamos hablando de la promoción, y luego la continuidad de los mismos nos va a llevar a hablar de la progresión. Existen algunas formas de cáncer y algunos agentes carcinógenos que reúnen los tres componentes. Agentes que pueden ser iniciadores, promotores y que favorecen la progresión. Ejemplo, vamos a tener allí el tabaco. El tabaco es un agente carcinógeno que es un carcinógeno perfecto, carcinógeno completo, porque inicia, promueve y favorece la progresión de las lesiones tumorales. Muchos de los cánceres que nosotros manejamos pueden tener solo un primer agente, de repente el agente genético hereditario, la paciente nace con la mutación, pero si no existen otros golpes genéticos, de acuerdo a la teoría de Knudson, en la cual si no hay el segundo o el tercer golpe, no va a haber desarrollo de cáncer. Pero lo que sí podemos decir es que esa paciente tiene el primer golpe. Y cuando acontecen los segundos o los terceros golpes, vamos a tener el desarrollo de cáncer, pero como ya ganó la iniciación, en ellas vamos a encontrar cánceres en edades más tempranas, en estos que tienen
alteraciones genéticas heredadas. ¿Qué agentes usualmente juegan un rol importante en el desarrollo de cáncer? Tenemos tres grupos importantes. Los químicos, y aquí observamos hidrocarburos aromáticos policíclicos, el cigarrillo, los agentes alquilantes, derivados de, por ejemplo, fármacos de quimioterapia, las aminas aromáticas, las nitrosaminas, algunos metales también, sobre todo metales pesados, que juegan un rol importante también en el desarrollo del cáncer. El arsénico, que no figura en esta lista, relacionado con algunas formas de cáncer también. Vamos a ver agentes físicos, por ejemplo, aquí mencionamos la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, ¿no? Y algunos agentes que han venido siendo estudiados durante un buen tiempo, como por ejemplo los implantes. Algunos hablaban durante un buen tiempo que los implantes de silicona podrían desarrollar cáncer. En la actualidad no existe ninguna evidencia en relación a esa afirmación. Agentes de tipo biológico, encontramos agentes virales, el HTLV1, el papilomavirus humano, el virus de la hepatitis viral, ya sea B o C, el virus Epstein-Barr, algunos virus herpes tipo 8 y también agentes bacterianos como son el Helicobacter pylori, en algunos otros lugares agentes parasitarios que van a condicionar cáncer de vejiga, cáncer de vesícula biliar, sobre todo en países africanos y asiáticos. Aquí en el Perú no tenemos ello, pero sí tenemos una gran cantidad de pacientes que desarrollan ya sea cáncer gástrico, Helicobacter pylori, papilomavirus humano, cuello uterino, etc. Bueno, si tenemos todos estos datos y hemos hablado sobre agentes químicos y también hemos hablado de hormonas, quisiéramos ahora dedicarnos un poco al tema puntual en el cáncer de mama. Y vamos a hablar de un punto que es vital para las características más importantes en la mujer. Vamos a ver la belleza de sus formas, su estructura, su anatomía, y vamos a ver que todo ello está prácticamente ligado con un factor importante que son los niveles hormonales. Podemos observar, por ejemplo, la belleza aquí en Betsabé. Betsabé, que es una dama que fue pintada por un pintor renacentista, Rembrandt. Él pintó esta bella dama. En ella quiso expresar un poco lo que estaba aconteciendo en ella, que el esposo, un militar, un general militar de David, David se enamoró perdidamente de Betsabé. ¿Y qué hizo David para poder acceder a los amores de Betsabé? Mandó al esposo al frente de batalla, al lugar más crítico, y en ese lugar más crítico el esposo murió producto del combate. Y esa carta que está leyendo, pues están informando de que ha muerto el esposo. Por eso el rostro compungido. Y el que es al que se dirigen todas las miradas usualmente. Pero si nosotros nos dirigimos un poco a mirar el seno izquierdo de Betsabé, podemos encontrar que hay una formación tumoral, nodular, con retracción de la mama y algunas características inclusive de cambio de coloración. Betsabé, la modelo en la cual Rembrandt se inspiró para desarrollar esta obra de arte, pues tenía cáncer de mama. Pues fíjense cómo podemos encontrar pues esta curiosa correlación de una mujer hermosa, bella, que además era portadora de cáncer y que presumimos nosotros que este cáncer estaba en relación con también sus niveles hormonales. Vamos a ver entonces que el cáncer de la mama es un proceso que toma mucho tiempo. El cáncer es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda, y como vemos aquí tiene evolución lenta, entre 8 a 10 años, para que una célula normal de la mama pueda transformarse inicialmente en una hiperplasia típica, es decir, un incremento en el número de células que no tienen las características de normalidad y que aún no son cáncer, para que con el tiempo estas células puedan transformarse en células malignas, pero que no han roto la membrana basal, como vemos ahí en el carcinoma in situ, la proliferación celular, pero todo dentro de ese componente circular que está englobado por la membrana basal y que luego rompa la membrana basal y se transforma en un carcinoma infiltrante y nos lleva a la expresión que estamos viendo en el ángulo inferior derecho de esta diapositiva. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en cáncer de mama? Vamos a ver aquí la enumeración en el lado izquierdo, algunos factores de riesgo que la mujer va a tener un mayor riesgo conforme va incrementándose la edad. Ya lo mencionaba anteriormente el doctor Poquión. Otra característica, también la exposición a radiación en la zona mamaria, el antecedente familiar, la inactividad física, la obesidad ganada en la posmenopausia, la ingesta excesiva de alcohol, que son uno de los factores importantes, pero al final he querido subrayar la alteración del medio hormonal.
Esta alteración del medio hormonal lo vemos en la columna del lado derecho, cuando vemos que está en relación con la menarquia temprana, antes de los 13 años, la menopausia tardía, después de los 55 años, o la combinación de ambos, menarquia temprana con menopausia tardía, que me lleva a una ventana estrogénica notablemente amplia, y si además de esta ventana estrogénica amplia, esta no se ve interrumpida por un embarazo o la lactancia, el riesgo es mayor. La presencia de niveles de estrógeno alto o la presencia del factor de crecimiento ligado a la insulina elevado también incrementa el riesgo. O ahora esta palabrita que está muy de moda, ustedes han escuchado allí en su localidad, que hay un señor alcalde que está hablando de un término de xenofobia, acuérdense, seno foráneo, fobia a lo foráneo, y entonces aquí también estamos viendo que utilizamos esta palabrita, los senoestrógenos, sustancias químicas que no son estrógenos ni sus símiles sintetizados, sino son componentes químicos que se parecen a los estrógenos y que pueden inducir el desarrollo de cáncer, y a esto le llamamos los senoestrógenos. ¿Dónde están? En muchos de los casos componentes químicos ligados con los productos que se utilizan para la fumigación, el DDT, por ejemplo, que también tiene una función de senoestrógenos, que son llamados por nosotros como los disruptores hormonales. Entonces, ¿cómo es que se producen los niveles hormonales? Y vamos a ver que los estrógenos se van a producir en el óvulo, y por lo tanto está muy ligado con los ciclos ovulatorios. Vamos a ver que cuando el factor, la hormona folículo estimulante, que es liberada a nivel de la hipófisis, va a estimular al ovario para que éste comience a madurar un folículo. Este folículo va a formar en la teca interna, va a desarrollar la producción de estrógenos, tanto en la primera fase, en la fase folicular, como en la segunda fase, la fase luteal, ¿no? Y que en esta fase luteal va a formar además progesterona, pero vamos a ver que mientras más ciclos ovulatorios tenga la mujer, mayor cantidad, va a estar más expuesta por un tiempo prolongado a los niveles de estrógeno. ¿Y cuándo se tiene más ciclos ovulatorios? Pues cuando la mujer no tiene hijos, como también lo mencionaba anteriormente el doctor Poquioma. Por lo tanto, si yo siempre les pongo este ejemplo, la mujer usualmente suele ser, y discúlpenme el ejemplo, pero la mujer suele ser usualmente gastadora. Imagínense que ustedes les doy una tarjeta con una línea de crédito. ¿Qué es lo primero que hacen? Inmediatamente van y gastan los primeros días su tarjetita de crédito, para al final encontrar que ya no les queda mucho. Lo mismo sucede con la carga estrogénica, la reserva ovárica. Vamos a ver que la mujer en los primeros años de la vida fértil pues va a madurar una mayor cantidad de folículos en comparación con una mujer que está próxima a la menopausia. Entonces, la cantidad de producción de estrógenos en los primeros años va a ser mucho más alta, y si además en este periodo no existe algo que lo interrumpa, como puede ser un embarazo y seguido de la lactancia, entonces la exposición a niveles hormonales altísimos que se va a dar en los primeros años son aquellos que pueden llevar al desarrollo de la enfermedad. No vamos a hablar ahora de los conceptos de tipo anatómico y histológico para hablar de las características específicas de los globulillos y sus formas tipo 1, 2, 3, 4, etc. No vamos a mencionar de ello, pero eso predispone también al desarrollo de cáncer. Entonces, ¿cuándo tendremos mayor cantidad, número de ciclos ovulatorios? Cuando la mujer inicia su menstruación de manera temprana, se retira de manera tardía, cuando no tiene hijos o el primer embarazo lo tiene en edades tardías, o la mujer nunca ha dado de lactar. Estas observaciones ya fueron hechas anteriormente y vemos aquí como Schiesinger, Bitson y Boyd, que fueron investigadores, cada uno de ellos en su momento encontró que si se extirpaban los ovarios se podía atrofiar un cáncer de mama que en ese momento era inoperable, o algunos ya desarrollaban la extirpación de los ovarios como una forma de manejo del cáncer avanzado, y luego observaron que después de la oophorectomía había una regresión en una tercera parte de los cánceres de la mama. Fueron trabajos desarrollados hace ya 2 siglos, fíjense, en 1889 al 1900, y que ya nos abría las puertas para poder a ese nivel. Y esto es lo que mencionamos. Fíjense cómo arriba el hipotálamo produce las hormonas liberadoras de las hormonas gonadotróficas, se produce la liberación de la hipófisis de la hormona folículo estimulante, va a eso, a estimular al folículo para que desarrolle, crezca y en su interior pueda tener al óvulo, que a mitad de ciclo pueda ser liberado y capturado por la trompa y la posibilidad de unirse con un espermatozoide, pero mientras tanto las paredes de ese folículo van a formar estrógeno, y luego de la ruptura folicular
y la liberación del óvulo se forma el cuerpo amarillo y en el cuerpo amarillo la formación de estrógeno, pero predominantemente progesterona. Este juego es el que se está viendo entonces y es lo que estamos observando. Entonces ahora hemos analizado qué hacen los estrógenos, por qué pensamos en los estrógenos, porque estamos viendo que los estrógenos estimulan la proliferación celular. Es decir, si existe ya un daño a nivel del epitelio, un daño, este daño puede, al ser estimulado, interrumpir el proceso de reparación y hacer que la célula continúe ingresando en división celular para hacer que esta clona se transforme efectivamente en una clona maligna y esta lleve a una perennización del mismo. Entonces, hasta aquí durante mucho tiempo hemos considerado de que los estrógenos estimulaban el crecimiento de un tumor preexistente. Dicho de otra manera, estimulaba el incendio cuando ya se había comenzado porque le echaba gasolina al mismo. Ese era el efecto de tipo mitogénico. O sea, tenía que haber un daño previo para que el estrógeno estimulase esta proliferación. Luego de eso, ahora hemos observado otro dato que es importante. Los estrógenos por sí solos pueden condicionar un daño en el ADN. A esta característica se le conoce con el nombre de genotóxico. Pues basado en estos dos conceptos, sabíamos de que el paradigma estándar era que los estrógenos condicionaban incremento en las tasas de división celular y por lo tanto, si existía un daño en las células, esta podía perennizarse y generar una clona maligna debido a que el estrógeno estimulaba su proliferación celular. Esto era lo común, lo aceptado y definido. El siguiente fue ya el estudio del nuevo paradigma, ¿no? Este es el primero, inicialmente vemos estrógenos igual duplicación celular, que sigue todos los pasos que les he mencionado, y el nuevo es el paradigma modificado. ¿Cómo es que los estrógenos pueden inducir al desarrollo de cáncer mediado a un daño en nuestro ADN? Y aquí observamos que existían dos pasos, el paso indirecto y el paso directo. Por lo tanto, estábamos encontrando que tenía una genotoxicidad directa o indirecta. La genotoxicidad indirecta estaba dado por la formación de lo que vemos al final, los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, producto del daño oxidativo en el ciclo redox, oxirreducción. Entonces, a esto le llamamos el método indirecto de la genotoxicidad. Y el otro, el daño directo, en el cual el estrógeno o alguno de sus metabolitos se unía con el ADN y luego arrancaba ese nucleótido, se lo llevaba a su casa y dejaba un hueco. Y ese hueco no era bien reparado y eso le llamamos el daño directo. Entonces ahora vamos a analizar cómo es que se produce. Entonces vemos aquí, para poder entenderlo bien, la síntesis del estrógeno. Vemos que este comienza en el anillo de colesterol y que a través de diferentes pasos enzimáticos, vemos ahí todo el complejo de citocromo P450, enzimas como la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa o algunos otros procesos, al final vamos a tener hacia la parte inferior la formación del E2 o estradiol. Pero fíjense que antes del estradiol está la testosterona también. Entonces, este estradiol, para poder actuar estimulando la proliferación celular, tenía que unirse con alguien que lo esté recibiendo en la membrana celular, y estos son los receptores de estrógeno. Una vez que se unía con su receptor, buscaba a otra pareja igualita de estrógeno receptor, se unían y es lo que llamamos la dimerización. Se formaban dos parejitas y estas dos parejas juntas se iban a buscar al ADN a un área específica que se conoce con el nombre de ERE o elemento de respuesta estrogénica. Ahí se producía, para evitar tanto detalle que puede ser muy enredoso, ahí se producía una suerte de activación proteica, un complejo proteico que daba como conclusión la apertura del ADN, un copiado del segmento génico del ADN para la formación de un RNA, inicialmente inmaduro, luego maduro, y una vez que ya maduró, se le puso una caperuza de guanina y una cola de poli A, y además se produjo todo un proceso que llamamos el corte y empalme o splicing, sale un RNA maduro del núcleo y se va al citoplasma, en el citoplasma busca el ribosoma, y en el ribosoma comienza una lectura, la traducción de esta secuencia de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos que al final me iban a dar una proteína,
y que esta proteína tiene una función de estimular la proliferación celular. Ese era el paso cuando hablábamos del efecto mitogénico. O sea, cómo es que producía la estimulación de la proliferación celular. Pero nos olvidábamos de que no todos los estrógenos van por este camino. Existe un alto porcentaje de estrógenos que van por el otro camino, que es el mecanismo de la excreción. Y ustedes han visto que una forma de medir la cantidad de estrógenos es midiendo la cantidad de estrógenos en orina. Y para que pueda ser eliminado por la orina, el estrógeno que deriva del colesterol no puede atravesar fácilmente las membranas y por lo tanto, para atravesar este componente graso, las membranas, tiene que sufrir algunos procesos bioquímicos que llamamos la hidroxilación o la adición de radicales hidroxilo en alguno de los 18 carbonos del estrógeno. Una vez que se ha hidroxilado, pasa a un segundo paso que es el metilado, a través de esa enzima que ustedes ven que está allí, que es la COM, la catecolol metiltransferasa, y luego este producto es eliminado con la orina. Pero ¿qué pasa si alguno de estos momentos se detiene por deficiencia de alguna enzima o porque no existen los insumos adecuados? No existen componentes metilos o no existe, o existe mucha cantidad de los citocromos P450 que va a decirle únete con el carbono 4 o con el carbono 2. Entonces va a producir una suerte de embalse y este embalse la va a llevar a que use otro camino alternativo que es el que nos lleva al desarrollo de cáncer y lo vamos a ver ahora. Entonces aquí vemos como los dos pasos, cómo es que se libera el estrógeno. No sé si aquí me van a ver con una flechita, acá está acá. Aquí vemos, aquí vemos cómo está el folículo, se libera y aquí se produce el estrógeno, se libera el estrógeno, es captado rápidamente por las proteínas transportadoras, llámese la albúmina o la globulina, son llevadas al órgano blanco y en esa zona se liberan de la proteína y en el caso anterior se va a reunir con este receptor estrogénico, forma este complejo que les dije, luego busca otro similar y juntos van hacia el ADN. Esta es toda una secuencia clásica. Estos son los diferentes pasos que utiliza el estrógeno, ¿no? Los primeros que son mecanismos regulatorios y el último para la reparación. Aquí vemos el estrógeno, tal como está. Fíjense aquí, el estrógeno, luego atraviesa la membrana celular, se une con su receptor, forma el complejo estrógeno-receptor, busca la parejita similar, se dimeriza, se une con el elemento de respuesta estrogénica y luego se activa una suerte de procesos proteicos que les mencionaba y que esto va a llevar a la formación de una proteína que va a estimular la proliferación y para eso requiere la presencia de estos receptores estrogénicos alfa y beta que ya tienen una mayor complejidad, no nos vamos a detener en ellos. Aquí vemos lo mismo, aquí en este triángulo rojo, el estrógeno, esta estructura en azul que es el receptor, se une con su receptor, se dimerizan y se unen con el R. Pero acá existen otras palabritas más. Aquí vemos el DBL, que es el dominio de unión con el ligando es el estrógeno. Aquí vemos el dominio de unión con el ADN. Y aquí vemos los factores activadores. Factor activador 1 y el factor activador 2, que va a estar en relación puntualmente con el tipo de receptor estrogénico que tiene. Y una vez que se une con el R, se activa todo este complejo proteico. Aquí vemos todos los cofactores y esto va a llevar a que se active, acá abajo, vamos a ver, la RNA polimerasa 2, que va a permitir que en esta secuencia de timina-adenina, conocido como la caja TATA, pues permita la apertura por intermedio de la RNA polimerasa, la apertura del ADN y el copiado de un segmento génico que luego va a ser transcrito y luego traducido en el ribosoma, que es lo que les he mencionado. Existen diferentes pasos para ello. Vemos aquí el paso clásico, que está regulado por este estrógeno que se une con el receptor. El paso alternativo en el cual el estrógeno no se une con el receptor, pero lo activa a través de un receptor transmembrana, ¿no? O en el otro caso, en el cual el estrógeno se une con su receptor en la membrana y a través de ello comienza también a formar algunos factores, como vemos aquí, la proteína quinasa con actividad mitogénica, que lo hace por fuera del núcleo. Bueno, esta es una parte compleja, no he querido detenerme mucho para no enredar, porque ya sé que están mirando la hora,
seguro que hay mucho hambre, ¿no? Y frío sobre todo. Entonces aquí vemos el estrógeno con su anillo, acuérdense que viene del ciclo pentano-peridrofenaldreno. Vemos aquí que tiene sus 4 anillos, tiene 18 carbonos, y cuando yo les decía que se une, para eliminar por la orina, se va a hidroxilar, es decir, se le va a adicionar un radical aquí, OH, este puede ser en cualquiera de los carbonos, y en cualquiera de los carbonos va a formar diferentes componentes, ¿no? Aquí vemos todos los componentes que se pueden formar, pero para que suceda esta unión con alguno de los carbonos requiere la presencia de una proteína, una enzima, y dependiendo de la cantidad de esa enzima, pues se unirá con mayor frecuencia con alguno de los carbonos. Se ha visto que las enzimas que están presentes en mayor cantidad son aquellas que van a direccionar a que se junte con el carbono el 2, el 4 y el 16. Por lo tanto, son los más frecuentes y los conocidos son los citocromos P450 y dentro de ellos el 1A1 que va a permitir la unión con el carbono 2 y el 1B1 con el carbono 4. Entonces aquí vemos el estrógeno y el paso del receptor estrogénico, que es el paso clásico que estimula la proliferación celular, y el paso genotóxico a través del metabolismo estrogénico. Vemos aquí el daño oxidativo y todo lo que estamos viendo, la formación de aductos o uniones. Aquí vemos entonces como en el lado izquierdo vemos el estradiol. El estradiol se va a hidroxilar, aquí vemos en el carbono 2 y aquí vemos en el carbono 4, a través de esta enzima que es el 1A1 y aquí el 1B1, y luego se va a metilar y se va a eliminar. Esto es lo usual, lo normal. Pero ¿qué pasa? Aquí ya estamos mencionando los citocromos, que ya les he dicho. Pero ¿qué pasa cuando hay algún problema en cuanto a la metilación? Vemos aquí este que está en el 4-hidroxi. Vemos aquí que no se puede metilar, entonces el paso es a través de una oxidación. Y la oxidación me va a llevar a la formación de semiquinonas y quinonas, que son estructuras químicas también, que están viendo aquí. En este caso, si solo fuera una doble unión, sería semiquinona, y aquí vemos las dos, son quinonas. ¿Qué va a pasar entonces? Aquí es donde observamos que las enzimas juegan un rol muy importante porque va a depender de ello para el desarrollo de la enfermedad. Esto en buena cuenta es una imagen similar a la que ya hemos presentado antes. Aquí vemos cómo en este paso se va a producir la oxidación en este estrógeno, en el cual hubo una oxidación en carbono 4, es igual a una hidroxiestrógeno, es hidroxiestradiol, 4-hidroxiestradiol, pero que no puede metilarse porque hay o deficiencia en la COM o porque no hay la cantidad suficiente de metilos y por lo tanto va al otro paso alternativo que es la oxidación, la formación de especies reactivas de oxígeno y además la formación de semiquinonas y quinonas. ¿Qué va a pasar? Vamos a avanzar aquí. Que cuando se forman las quinonas o semiquinonas, estas tienen una característica, van a formar lo que llamamos aductos. Va a formar lo que llamamos aductos. Y el aducto es, en términos semánticos, la combinación de algo que es adición y producto. La adición y producto de esta estructura va a permitir que se pegue, que se una, por ejemplo aquí al nucleótido la adenina, se va a unir aquí, se une a la adenina aquí. Y una vez que se ha unido puede estar estable por un tiempo, pero como esta unión es inestable, se va a ir. Y cuando se va, arrastra este nucleótido y me va a dejar un espacio sin base. Este espacio sin base, en la siguiente duplicación celular, en la cual este material se va a dividir, vamos a encontrar aquí guanina, timina, timina, aquí guanina, timina, timina, y se va a aparear como debe ser. Es decir, frente a una guanina, una citosina, frente a una timina, una adenina, igual aquí. Aquí, normal. Pero en este paso, ¿qué va a suceder? Como tengo aquí una citosina, vacío-adenina, citosina, adenina, vacío-adenina, se va a aparear en este primer punto de manera correcta, citosina con guanina, y en este segundo paso, vacío, se puede poner cualquier nucleótido, adenina, guanina, citosina. Y en la siguiente división celular, fíjense aquí como este GAT, ahora se va a aparear con una citosina, con una timina, y luego esto va a generar una mutación, una alteración, y esta mutación va a llevar al desarrollo de enfermedad. Esto, entonces, es lo que nos va a llevar al desarrollo de enfermedad.
¿Por qué hemos analizado todos estos datos? Porque queremos generar una hipótesis de trabajo. Entonces estamos viendo que las enzimas juegan un rol muy importante en el proceso, en el metabolismo de los estrógenos. Este proceso o metabolismo estrogénico para luego su eliminación es muy importante porque puede iniciar un daño genotóxico. Pero ¿de dónde viene o cuál es la importancia? Que esto que es tan complejo o aparentemente complejo tiene una solución muy simple. La regulación de todos estos procesos enzimáticos o metabólicos se hacen a través de la dieta. Si nosotros tenemos una adecuada alimentación basado en algunos productos como son ricos en indoles, en algunos productos que nos van a ayudar a regular este proceso, pues vamos a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Y de esa forma poder explicar por qué una dieta rica en frutas y verduras, que es la dieta asiática, tenía o tiene de hecho un menor riesgo de desarrollar cáncer comparado con una dieta rica en grasas como la dieta occidental. Entonces, se ha visto de que la dieta rica en, por ejemplo, sustancias o alimentos como el brócoli, coliflor, lechuga, permiten una adecuada regulación de las enzimas o los pasos enzimáticos para el desarrollo de enfermedades. Entonces, esta es en realidad la conclusión que quisiéramos tener con ustedes en relación a este proceso o todo el desarrollo de enfermedad.